Bienvenidos una semana más a Canalateca. Para los que no me conozcáis, yo soy Raúl y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo asignar un perfil de usuario diferente para cada una de las dos llaves que tenemos en el coche. Lo más habitual cuando nos entregan el coche en el concesionario es que las llaves que vienen con el coche se asocien a un mismo usuario. Pero si el coche lo va a conducir más de una persona, es bastante interesante poder crear un segundo usuario y asignar un usuario para cada llave. Para crear un usuario nuevo, tenemos que ir a la opción de usuarios. Vamos a otros y aquí en el signo de más podemos añadir un usuario con una dirección de correo electrónico y una contraseña y registrarnos en Seat ID. Podemos hacerlo también a través de la aplicación de Seat Connect o de la web de Seat Connect. De esta manera, cuando encendemos el encendido, nos preguntará el usuario por defecto el último o cambiar de usuario y podemos elegir el usuario principal, el mío o el de mi pareja. Pero para no cambiar cada vez que encendemos el coche, podemos asociar cada uno de estos perfiles a una de las dos llaves. Ahora vamos a ver cómo. Pero antes de empezar, vamos a cambiar un parámetro del coche para comprobar que realmente el cambio de usuario se produce correctamente. Por ejemplo, la temperatura, que yo la tengo a 23 grados, la vamos a poner en el usuario de Monse. Vamos a ponerla a 21. ¿Vale? Ahora volvemos a mi usuario y debería poner 23. Efectivamente, ¿vale? Bueno, luego veremos que aparte de este cambio de la temperatura hay otros parámetros que también se pueden personalizar en función del usuario. Bueno, ahora voy a coger la llave de Monse y vamos a entrar en el coche para comprobar que realmente está asociada también al usuario Raúl. Ahí está, Raúl. ¿Vale? Y si encendemos la pantalla, también nos dice Raúl. ¿Vale? Vale, pues vamos a asociar la llave de Monse a su usuario. Para ello tenemos que abrir el coche con el mando físico, no con la puerta. Aquí vemos que todavía nos saluda a mí, ¿vale? Y si encendemos el contacto, me pregunta por Raúl. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero tenemos que cambiar de usuario y poner que soy Monse, ¿vale? Veis que cambia la temperatura de 23 a 21 grados, ahí está, ¿vale? Aceptar. Vale, ahora apagamos el contacto y tenemos que salir del coche de nuevo y cerrar con el mando. Vale, no sé por qué nos han cerrado los espejos. Puede ser que Monse lo tenga configurado para que no se cierren. Vale, pues ahora vamos a hacer el cambio de llave. Dejo la de Monse aquí y cojo la mía. Me la meto en el bolsillo y abrimos. Bienvenido, Raúl. Perfecto. Y si ahora encendemos, veis que la temperatura ya se ha puesto a 23, con lo cual ha cogido mi usuario. Ahí está, Raúl.
Vale, pues aparte de la temperatura, como ya hemos visto, hay otros parámetros que también se pueden personalizar, como por ejemplo el color de la luz ambiental. Ahora hemos puesto a Monse color azul, como podéis ver aquí. La vista del Digital Cockpit también se puede personalizar. Tenemos la vista clásica, ¿vale? Y casualmente he descubierto al hacer el vídeo el tema de los espejos, que ella no los tiene puesto como plegar al bloquear el vehículo, ¿vale? Entonces ahora tenemos cuatro parámetros que vamos a ver: la temperatura, el color de la luz ambiental, el Digital Cockpit y los espejos que no se plegan al cerrar con el usuario Monse, ¿vale? Ahora vamos a probar con mis llaves, pero esta vez en el bolsillo. Abrimos. Nos saluda. Tenemos la vista deportiva en el Digital Cockpit. Arrancamos. Tenemos los 23 grados. Usuario Raúl. ¿Vale? Y la iluminación ambiental en color rojo. Ahora paramos y vamos a salir. Cerramos y los espejos se cierran también. Ahora la prueba final. Dejamos la llave mía aquí. Cogemos la de Monse. Me la meto en el bolsillo. Abrimos. Ahora sí me dice Monse. Me sale la vista clásica del Digital Cockpit. Encendemos. Saldrá a 21 grados. Ahí está. El color azul. Cerramos. Y ahora los espejos no se deberían cerrar. Efectivamente. Y si conocéis otros parámetros que se puedan configurar de manera diferente para cada usuario, los podéis incluir en la sección de comentarios de este vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene. Adiós.